En esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio de dibujo que combina la creatividad para inventarnos criaturas imaginarias con una práctica muy importante que es el dibujo de pequeño formato. Como pueden ver, he trazado unas figuras geométricas como círculos, cuadrado, triángulo, óvalo, rombo, que ocupan un área no mayor a 2 centímetros de altura. En estas figuras geométricas vamos a enfocarnos para crear nuestras criaturas y la pauta que diseñé para el ejercicio es asociar cada figura geométrica con una palabra o concepto. Entonces tenemos, por ejemplo, círculo y vamos a hablar de tiempo. Tenemos, no sé, un triángulo, escaleno y vamos a hablar de resbalar, del concepto de resbalar, etc. Y con esa lógica vamos a desarrollar múltiples ejercicios. El objetivo fundamental es poner nuestra creatividad en asociar las palabras con la figura geométrica para generar una criatura que vamos a dibujar en este tamaño tan pequeño. Ahora, esta cuestión técnica del dibujo es lo que vamos a ver a continuación y la explicaré con mucho más detalle. Bien, ahora vamos a pasar a dibujar nuestra criatura, obviamente después de haberla imaginado, de haberla pensado, con el lápiz. Creo que para este ejercicio es importante bosquejar con lápiz primero, porque tenemos un margen de equivocación muy pequeño. No podemos darnos el lujo de fallar usando directamente la tinta porque la figura es tan pequeña que cualquier fallo puede ser imposible de corregir. Entonces vamos a hacer siempre unos esbozos básicos con el lápiz y después utilizaremos el rapidógrafo, en este caso de 0.05, que es la punta más delgada, para reforzar ese esbozo inicial con unas líneas que en este caso pueden ser líneas de contorno. Son las líneas que nos van a permitir definir nuestras figuras. La selección del motivo es totalmente libre. O sea, cada uno puede escoger la criatura que va a representar siempre y cuando cumpla un poco con el reto de interactuar con la figura geométrica y de responder a la palabra o al concepto que se haya formulado en asociación con esta figura. Bueno, en esta etapa inicial la idea es hacer siempre trazos muy cortos. Yo voy a mostrarles en cámara rápida este primer ejercicio y luego vamos a mostrar de pronto un par de ejercicios más con las figuras que siguen y lo haremos como más detenidamente para que puedan observar en detalle el trabajo. Bien, después de haber dibujado esta especie de dragón come horas, vamos a la segunda pieza que es un cuadrado. Entonces, en este vamos a hacer nuevamente el ejercicio de dibujar con el lápiz primero para tener un esbozo inicial. El concepto que manejaré en esta pieza es el de encierro. O sea, voy a diseñar una criatura encerrada en este cuadrado. Ahora vamos a utilizar entonces el rapidógrafo para comenzar a fijar nuestro dibujo. Como pueden ver, este es un dibujo un poco más nítido que el anterior. O sea, el trazado con lápiz se hizo como un poco más visible.
Entonces, eso me permite ahora pasar a utilizar el rapidógrafo para ir ya de una vez logrando cierto nivel de precisión y de acabado en las líneas. Entonces, digamos que esto no es una camisa de fuerza, uno puede ir haciendo variaciones al momento de definir con el rapidógrafo, pero sí tenemos como un mapa inicial bien claro para seguir. Entonces, en esta etapa simplemente delineamos. No voy a colocar el video en cámara rápida para que puedan pues, ver en tiempo real cómo sucedió el dibujo y puedan apreciar bien la forma en que se realiza cada uno de los trazos. Observen que a veces son trazos muy delicados, muy suaves. La mayoría de ellos deben ser así porque el formato es muy pequeño. No nos podemos permitir como trazos demorados o trazos muy donde se haga mucha fuerza con la herramienta porque pueden dar líneas demasiado gruesas y eso no es conveniente para un dibujo tan sintético y tan pequeño donde la imagen debe ser reconocible. Yo hago mucho énfasis en el acabado de las líneas. Es muy importante aprender a hacer estos gestos donde se apoya la punta del rapidógrafo y luego se suelta al final del trazo para que la línea quede delgada. La mayor parte de las líneas acá, como pueden ver, son de ese tipo. Y hay otras que son líneas que se hacen por tramos que se van conectando. Para la realización de este video yo trabajé de una manera un poco incómoda porque tenía el lente muy cerca del dibujo. Entonces eso me obligó a trabajar desde una sola ubicación de la mano, pero yo recomiendo siempre ir moviendo la mano o el dibujo para lograr comodidad en los trazos. O sea, cada vez que sientan que un trazo va a ser incómodo, cambien de posición, ya sea o la mano o su dibujo. Fíjense cómo de una vez voy incorporando algunos rellenos también. Y todo con pequeños gestos. Una cosa clave es el dominio de estos golpecitos, de estas líneas súper minúsculas que ayudan a enriquecer las áreas. Es bueno que no se sienta que todas las áreas deben tener líneas como más bien largas o líneas completamente definidas. Es bueno que hayan líneas discontinuas, que hayan puntos, pequeños trazos. Sí, como que denotan la gestualidad y enriquecen las áreas. Pienso que lo demás que se puede apreciar en este video, que se puede aprender, es determinado por la observación que ustedes realicen del ejercicio, sobre todo en esta fase que comienza ahora, que es el claroscuro, ¿no? El relleno de luces y sombras en todas las áreas. Entonces simplemente los dejaré observando toda esta parte del trabajo.
Y así hemos llegado al final de este segundo dibujo. Vamos a pasar ahora a la figura del triángulo. Esta figura fue asociada por mí con el concepto de resbalar, entonces voy a pensar en una criatura de pronto resbaladiza. Como pueden ver acá, que quiero explicar otra cuestión, y es que también es posible trazar directamente con el rapidógrafo sin el dibujo a lápiz inicial, pero esto solo si la figura es lo suficientemente simple o sencilla y está de una vez en nuestra cabeza previamente. No tenemos que encontrarla, no tenemos que hacer pruebas, entonces sí podemos pues pasar al rapidógrafo de manera directa, lo cual a la larga también es bueno porque nos evitamos pues ensuciar la superficie con grafito antes de dibujar con la tinta. Entonces miren que voy a trazar primero nuevamente los contornos antes de pasar al claroscuro, y esta interactúa de otra manera con la figura, es decir, esta vez decidí colocarla por fuera. Nuevamente he decidido no colocar el video en cámara rápida para que puedan apreciar en tiempo real el trabajo. Ahora que comenzamos la parte de el relleno, y sobre todo porque hay una zona en la que estoy trabajando ahora, esta parte de abajo del dibujo, que va a tener dos tipos de rayado. Uno con líneas paralelas como están viendo ahora, que están muy pegadas una a la otra y que también tienen como, digamos, más o menos el mismo espesor, el mismo grosor, y están hechas de la misma manera. Aunque quiero que presten atención a detalles como estas que estoy haciendo ahora, donde he dejado deliberadamente que la línea no llegue hasta el borde en la zona que limitaba con la otra sombra para que se separe un plano del otro. Eso es algo también importante. Y en estas otras dos áreas, esto es como una especie de cáscara de plátano o algo así. En las que voy a trabajar ahora, quiero hablar de otro tema, que es cuando se hacen trazos con el rapidógrafo muy acostado. Es decir, aquí ya la punta queda completamente acostada, o sea, va a golpear de lado el papel, y como pueden ver me permite lograr algo que recuerda un poco más al claroscuro propio del trabajo con lápices, con grafito. Fíjense cómo se van dando como valores un poco más suaves, ya que la línea queda como rota por estar trabajándose con el rapidógrafo acostado. Y esto es un recurso bien interesante que se puede aprovechar cuando se hacen trabajos de muy pequeño formato. Voy a repetir esa operación acá para que puedan verlo nuevamente y analizar en detalle cómo es ese proceso. Fíjense que son gestos muy rápidos y de mucha soltura que apenas rozan el papel. Bien, habiendo terminado eso, entonces voy a pasar al resto de la criatura, donde aquí los gestos van a ser un poco similares, así bien sueltos, y sigo trabajando con el rapidógrafo acostado para que las líneas queden más delgaditas también. Fíjense que acá trato de hacer los trazos en favor del volumen, dejando que las puntas de cada trazo sean bien delgadas, o sea, los acabados. Y voy a combinar esto con unos gestos muy pequeñitos, como pequeños punticos que a veces llegan a ser también pequeñas líneas, que van a darme simplemente una textura distinta y van a ayudar un poco ahí a enriquecer el área sin necesidad de que siempre sean con el mismo tipo de líneas. Fíjense cómo conecté acá puntos con líneas.
Y finalmente pues voy a reforzar algunas de las líneas para que se logre un poco más de sombra en esa área. Y bien, esto es en esencia el ejercicio que les propongo para trabajar con el pequeño formato. Entonces la idea es que puedan también proponer otras figuras geométricas y otros conceptos y se realice la mayor cantidad posible de estos trabajos. Ahí colocaré algunos punticos más y pequeños detalles hasta estar contento con el resultado. Y luego, pues simplemente pasar a los elementos de definición que consideremos necesarios, de reforzar algunas líneas, algunas sombras, crear de pronto más contraste y llevar la figura al acabado que consideremos pertinente. Ahí pueden ver el resultado final ya con los 5 dibujos y apreciar con más detalle la calidad de esos trazos, de esas líneas y de estas superficies de muy pequeño formato. Espero que sea un ejercicio de motivación y que puedan realizar muchos más de estos dibujos.